publicado por Adimark el año 2014, el 41% de los chilenos o está endeudado o le cuesta enormemente llegar a fin de mes. Hoy día hablamos de la llamada cultura del chileno endeudado. Nuestro tema que nos convoca, como todos los lunes, en Cultura Verdadera. Desde ya el hashtag abierto, queridos amigos, con Cultura Verdadera, @mentiras_la_red, para que usted comente y pregunte. Tenemos un panel de expertos que no solo aclararán todas las dudas, sino que iremos diseñando y conociendo el historial de por qué nosotros los chilenos estamos en un 2015 tan acogotados con las deudas. Sean todos bienvenidos. Estamos contentos porque desde la semana pasada estuvimos desarrollando el tema de la historia de la clase media en Chile, que generó mucho impacto en las redes sociales, mucho interés de ustedes en casa, y hoy quisimos hacer una abertura del tema e ir más al callo, más al hueso, en algo que realmente nos impactó la semana pasada y tiene que ver con la cultura del endeudamiento en Chile. Vamos a presentar desde ya a quienes hoy nos acompañan. Estamos con el ingeniero comercial, titulado de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, CEO y creador de la compañía Felices y Forrados, don Gino Lorenzini. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Ignacio. Tú, muchas gracias por la invitación. Vino con su chapita ahí de Felices y Forrados, veo. Por supuesto. Estamos también con la doctora en Sociología, segunda semana que nos acompaña, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigadora principal del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES, María Luisa Méndez. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Abogado amigo de la casa, ¿cómo está Donaldo Duque, quien en varios programas como panelista ha aclarado dudas legales a raíz de las deudas, tema que hoy día nos convoca? Así es, pues, honrado por la invitación. Y también nos acompaña don Hernán Calderón, constructor civil, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, la CONADECUS. Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar revisando una nota que nos pone al tanto de lo que vamos a discutir hoy. La cultura del chileno endeudado. Hoy en Cultura Verdadera, pongan atención. Vivimos en un país maravilloso que avanza raudamente hacia el desarrollo. Por lo tanto, somos un país en vía de desarrollo, donde el ingreso promedio per cápita anual es de $24.000. Esto quiere decir que cada chileno ganaría 1,2 millones de pesos mensuales. Pero la realidad es diferente. Según un estudio publicado por Adimark, el 41% de los chilenos está endeudado o le cuesta llegar a fin de mes. Esto corresponde casi a 7 millones de chilenos. O sea, la sociedad chilena hace ya unos 20 años es una sociedad del endeudamiento, no cabe la menor duda. Y eso es porque estamos en una sociedad distinta en términos de lo que demanda la sociedad. Hoy día la sociedad está condicionada a que el factor que la estructura son los mercados financieros. O sea, la forma, los proyectos de vida de las personas están asociadas a las inversiones, están asociadas a participar de activos financieros, a pedir crédito, a participar de los fondos mutuos, a participar de las acciones. En general ha comenzado a estructurarse una cultura en torno al elemento financiero. Precisamente para las personas con baja capacidad de ahorro es que uno les recomienda cautela. La mayor forma es eso, ser cauteloso. No tomar, no hacer consumo que no sean necesidades elementales o que tengan que ver con una emergencia. Según un informe de la OCDE, Chile es el segundo país con el mayor número de tarjetas de crédito emitidas después de Venezuela. La mayoría de los endeudados proviene de la clase media y las deudas que poseen son mayoritariamente con casas comerciales. Ocupan las tarjetas en el supermercado para comprar ropa o pagar las cuentas de la casa, no para lujos ni viajes. El presupuesto se les desmorona cuando gastan de más y compran bebida a la hora del almuerzo. Los chilenos están usando más tarjetas de crédito, más plástico. Primero por una cosa tecnológica que ocurrió en todo el mundo, ¿cierto? Los avances, pero eso a su vez conlleva un riesgo de que haya un sobreendeudamiento porque tengo un crédito más fácil. No tengo que ir al banco a pactar un crédito cada vez que necesito. O sea, tengo ahí esa facilidad y muchas veces eso, sobre todo con casas comerciales, hay mucha facilidad para tener esas tarjetas, para tener montos relativamente elevados en proporción al ingreso. Entonces, en el fondo, es una manera de tener crédito fácil. Y en ese sentido, claro, las personas nuevamente tienen la opción de satisfacer necesidades de forma inmediata, de una manera sencilla, ¿cierto? Y pagarlas después. Entonces, eso explica que las personas estén usando más esta tarjeta como mecanismo de endeudamiento.
Las instituciones financieras construyen un sujeto que es distinto al sujeto real, ¿ya? Y esa artificialidad, esa relación entre el sujeto real, que es el de carne y hueso, el que tiene ingresos bajos, el que es precario en el trabajo, el que está acogotado con las deudas, el que tiene 2 o 3 hijos, uno en la universidad y otros 2 pagando en la escuela, el colegio subvencionado y otro pagando en la universidad. Ese sujeto, que es el sujeto real, convive con este sujeto artificial que lo arman las instituciones financieras, y este sujeto artificial, a través de la tarjeta de crédito, le da un respiro a este otro sujeto. Pero al final termina siendo una maquinaria relativamente perversa, porque al final el sujeto real está prisionero de las deudas, está prisionero de las ansiedades, está prisionero de las tensiones, está prisionero de instituciones que en cualquier minuto te rematan. Según cifras del Instituto Nacional de la Juventud, el 37% de los jóvenes entre 18 y 29 años en Chile está endeudado. Muchos jóvenes se ven tentados por las ofertas de las casas comerciales que no piden otro requisito más que ser mayor de edad. A la situación se añade el alto costo de la educación superior, que obliga a los estudiantes a acceder a un sistema crediticio a muy corta edad. La sociedad les demanda, por ejemplo, vestirse de una cierta forma, de vivir cierto estilo, de pagarse su educación. Los porcentajes de endeudamiento asociados al acto de la educación son absolutamente determinantes en la trayectoria de los jóvenes. El mercado educativo, que es un mercado educativo, porque es un derecho que hoy día no es un derecho, no es un bien público, sino que es un bien privado, con el cual la empresa, que se llaman universidades privadas en general, o el mundo universitario en general, compiten por los estudiantes. Y los estudiantes, para acceder a ese nivel de educación, tienen que endeudarse. Y para endeudarse van a las tiendas comerciales, y las tiendas, a los bancos. Y los bancos, que hacen estrategias para poder captar mayores clientes entre los jóvenes. ¿Y cuáles son las estrategias? Van a las universidades, ponen un stand y te entregan una tarjeta de crédito que tiene beneficios particulares y propios para los jóvenes. Cuando los jóvenes se endeudan muy rápido, de jóvenes, y tienen familia sobre todo, y eso los hace más propensos, por los bajos ingresos son más propensos a tener más deuda. Y en consecuencia de no poder pagarla, se aumenta la probabilidad de no pago. Por lo tanto, lo que muchas veces se hace es que se toma otro crédito, ¿cierto? Y eso va abultando la deuda. Yo voy tomando un crédito para pagar otro, pero ese nuevo crédito lo tengo que tomar con intereses. Y si después no estoy en condiciones de pagar eso, entonces voy y tomo otro crédito, y así se genera un sobreendeudamiento. Pero no solo los jóvenes son quienes sufren con el endeudamiento, producto de su inmadurez o ansiedad para adquirir bienes. Por edades, entre los más endeudados se encuentran las personas mayores de 65 años. Punto 1, porque hay una mayor esperanza de vida. Un adulto mayor a los 64 o 65 años está activo. Y por lo tanto tiene un periodo de tiempo en el cual muchos de ellos están realizando emprendimientos. Se compran un taxi, montan un negocio, montan una consultora. ¿Ya? Para eso tienen que endeudarse. Otros, hay todo un turismo, ¿ya? Hay toda una actividad del entretenimiento, hay una actividad del ocio en torno al adulto mayor, y el adulto mayor, por supuesto, tiene beneficios con algunas casas comerciales que generan endeudamiento, o tienen beneficios con cajas de compensación, donde tú también puedes obtener créditos, que son créditos para viajar, créditos para la cultura del ocio, del retirado contemporáneo, o sea, del jubilado contemporáneo, que no es la cultura del jubilado de hace 20, 25, 30 años atrás, que se retiraba a su casa, ¿no? Hoy día el jubilado, la persona adulto mayor, sigue haciendo una vida, y para participar en esa vida, en este tipo de sociedad, hay ciertas exigencias que son simbólicas, culturales, societales, ¿ya? Y esas exigencias demandan tener una actividad de consumo que requiere endeudarse. Sin duda, el endeudamiento es un problema que afecta a la gran mayoría de la población en nuestro país. Vivir con la soga al cuello es una frase conocida y utilizada por muchos. Hoy en Cultura Verdadera analizaremos este fenómeno y explicaremos cómo es posible ahorrar y no morir en el intento. Don Gino Lorenzini, quiero partir con usted. ¿Somos un país que vive con la soga al cuello? ¿Somos un país culturalmente endeudado? A ver, hay que revisar datos. Hay un estudio, una información sobre la deuda que tienen los chilenos, los morosos especialmente. Y hay que recordar que el 2011 se hizo un borronazo. Se llamó borronazo. En la práctica habían 4 millones de deudores y bajó a 1 millón para que pudieran buscar trabajo, salir adelante. Han pasado 4 años y ya estamos en 3,5 millones. Es decir, en un año más va a ser los mismos morosos que teníamos hace 4 o 5 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien que te puedan puntualmente borrar la deuda, pero no le exigieron, por ejemplo, hacer un curso de educación financiera, educación sobre el ahorro. Y finalmente la gente tomó esa oportunidad y se volvió a endeudar.
Entonces, esa es una situación que es bastante grave. Imagínate que hay 3,5 millones de chilenos que hoy se despiertan en las mañanas con estrés porque tienen que pagar sus deudas. Entonces, es un tema que se provoca un círculo vicioso y finalmente se afecta no solo a la persona, sino a todo su entorno familiar. María Luisa, en la nota veíamos una explicación muy interesante, me gustaría que la pudiésemos desarrollar, esto del sujeto real y el sujeto artificial. El sujeto artificial va alimentando financieramente en una bicicleta al sujeto real hasta que en algún minuto esto se puede quebrar, ¿no? Y empiezan los problemas más serios. Claro, ahí, bueno, es un análisis muy interesante. Muy agudo, las vías precarias, ¿no? En el fondo tú tienes una vía real donde las condiciones de empleo son muy precarias y se han ido precarizando durante las últimas décadas. Hay bajos ingresos, hay mayor desigualdad, por lo tanto, pero también hay más presión por mantener una posición en la estructura social, vivir como vive la clase media, ¿verdad? No ser pobre. Desarrollar ciertos mecanismos de distinción social. Y cuando los ingresos son limitados y hay que cubrir ese diferencial, efectivamente el consumo o la deuda a través de lo que decíamos, ¿verdad? El banco, pero sobre todo las casas comerciales, viene a cumplir esa función social que a veces evidentemente está destinada a cumplir necesidades que son más bien básicas, pero también tiene esta función que tiene que ver con la distinción, ¿no? Con lo que aparecía esto de los sujetos más jóvenes, ¿verdad? Que efectivamente, sobre todo cuando son de niveles económicos más bajos, la precariedad en el empleo es muy alta, ¿verdad? Pero hay una exigencia social también como por la distinción. Entonces, ese sujeto real quiere vivir en función también de una expectativa social de la cual no quiere estar fuera, quiere estar integrado. ¿Y cómo lo cumple? Muchas veces a través del consumo y la deuda, ¿verdad? Es completar una vida precaria, es muy complejo. El consumo, la deuda, el crédito. Abogado Aldo Duque, cuando uno revisa la historia fue por ahí por 1914 cuando la empresa Western Union lanza la primera tarjeta de crédito que era un ejercicio financiero más bien aspiracional, ¿no? No te permitía hacer muchas cosas. Era muy elitista, era casi algo exótico. Algunos incluso en la época dijeron que no iba a funcionar, que era una locura demencial. Bueno, fue la revolución del dinero plástico, del money plastic que se llamó. Ahora bien, analizando desde el punto de vista casi etimológico, ¿qué es deuda? Viene del latín debitae y a su vez de otra expresión, el debirae, que significa prácticamente el que tiene sin tener. Tener una deuda es tener sin tener. Y eso lo dice la expresión etimológica de la expresión. O sea, ¿qué pasa? ¿Deber en sí o per se es malo? ¿La deuda en sí es mala? No. Deber o tener un crédito significa tener un creditum, una confianza. Esta confianza, de ahí viene la palabra crédito, creditum, significa yo creo en ti, por eso te paso. Entonces, es la forma que tiene el hombre estructurado dentro de un medio social gregario para proveer esos bienes y servicios que son los que produce el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo adquiere esos bienes y servicios si no tiene efectivo? Se endeuda a través del crédito, es decir, de la confianza. Entonces, en consecuencia, y ese es mi análisis, la deuda en sí no es mala. El sobreendeudamiento, eso es lo perverso, eso es lo nefasto. Pero la deuda en sí no conviene hacer este fenómeno de crear una especie de demonio en torno al endeudamiento. La deuda en sí no es mala, el sobreendeudamiento es lo perverso.